Así que allí estaba yo, el comandante Jaque Murphy de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, de pie en la habitación más pretenciosa que había visto en mis 15 años de viajes espaciales. Y créeme, he visto muchas habitaciones pretenciosas. La cámara del Consejo Galáctico hizo que Versalles pareciera una venta de garaje. El Consejo había tenido esta brillante idea para mejorar las relaciones entre especies. Y por brillante quiero decir completamente loco. Lo llamaron la cumbre de los depredadores ápice. El concepto era simple. Cada especie trae a su depredador más aterrador para mostrar la destreza evolutiva de su planeta. Porque nada dice diplomacia como un grupo de extraterrestres participando en un concurso para ver qué monstruo es más aterrador. Me ajusté el uniforme y traté de no hacer contacto visual con la cápsula de carga que flotaba detrás de mí. Dentro estaba la contribución de la Tierra a este circo, y yo ya estaba lamentando cada elección de vida que me llevó a este momento. El embajador Torvik fue el primero. Naturalmente, el guerrero Crayon medía 12 pies de alto, cubierto de escamas que parecían capaces de desviar un misil, probablemente porque podían hacerlo. Hizo un gesto dramático hacia la entrada de su especie y el campo de contención cayó. Lo que surgió fue una pesadilla con 6 patas y demasiados dientes. La cosa parecía como si alguien hubiera cruzado un tigre con un escorpión y luego le hubiera pedido que ganara masa muscular en el gimnasio durante unos años. Rugió y estoy bastante seguro de que se rompieron 3 ventanas. Mirad, bramó Torvik, el acosador de lomo afilado de Crom Prime, depredador máximo, campeón invicto de nuestro mundo de la muerte. Somos poderosos porque conquistamos estas bestias. Aplausos corteses de los delegados allí reunidos. Le di un 6 sobre 10. Buena presentación, pero un poco cargada de teatralidad. El siguiente fue el consejero Zen, en representación del colmena kitteyana. El insectito chasqueó sus mandíbulas en lo que asumí que era su versión de una sonrisa. No fue reconfortante. Nuestra contribución, zumbó Zen, es el render del enjambre, un depredador que caza en perfecta coordinación consigo mismo. El campo de contención se apagó y alrededor de 50 criaturas del tamaño de avispas salieron de él, moviéndose en patrones que dolían a la vista. Formaban figuras, deletreaban palabras en su propio idioma, en general, hacían alarde de su truco de mente colmena. Luego convergieron en una masa retorcida que vagamente se parecía a algo con garras. Creativo. Le daría un 7 sobre 10. La suma sacerdotisa cabalera flotó hacia adelante. Sus pétalos bioluminiscentes pulsaban con colores que probablemente significaban algo profundo en su cultura. Los telépatas vegetales siempre fueron los más dramáticos. Desde los jardines de la conciencia de Verdana, cantó porque aparentemente hablar normalmente no era una opción. Presentamos la espina de la mente, un depredador que no caza el cuerpo sino la esencia misma del pensamiento. Su criatura parecía una pesadilla de una Venus atrapamoscas si hubiera ido a terapia y hubiera regresado peor. Las enredaderas se retorcían, la energía psíquica crepitaba y definitivamente la sentí hurgando en mi cabeza antes de cerrar de golpe mis escudos mentales. 8 de 10 puntos por el estilo. Entonces todos se giraron a mirarme. Respiré profundamente detrás de mí. La cápsula de carga hizo un ruido preocupante que definitivamente no era parte del plan. Bien, dije, canalizando cada gramo de profesionalismo militar que me quedaba. El máximo depredador de la Tierra, la fase más peligrosa de la especie más peligrosa de nuestro ecosistema. Presioné el botón. El campo de contención cayó. 3 segundos de silencio. ¿Es ese Torvik el que retumbó? ¿Un pequeño humano? No es un humano cualquiera, corregí manteniendo mi rostro absolutamente serio. Este es Tommy Rodríguez, de 3 años, el verdadero depredador máximo de la Tierra. Tommy miró alrededor de la habitación con el tipo de curiosidad intrépida que debería aterrorizar a cualquiera con instintos de supervivencia. Llevaba una camiseta de dinosaurio, zapatillas deportivas con luces y sostenía un elefante de peluche que había visto días mejores. «Quiero bocadillos»,
anunció Tommy a los representantes reunidos de 40 sistemas estelares. El consejero Sensanteni se estremeció confundido. Comandante Murphy, debe haber algún error. No me equivoco, dije, sacando mi bloc de datos como si estuviera a punto de dar una presentación en PowerPoint en un funeral. Permítanme explicar por qué la fase infantil de la humanidad representa el desafío de supervivencia más formidable en el espacio conocido. Los pedales de Cavalara se atenuaron con escepticismo. No puedes hablar en serio, totalmente en serio, respondí mientras Tommy comenzaba a caminar hacia el acosador Razorback sin ningún miedo en absoluto. Observar. Esta iba a ser la mejor presentación de mi carrera o la más corta. Honestamente, podría suceder de cualquier manera. Tommy caminó directamente hacia el acosador de Torik como si se estuviera acercando a un perro particularmente grande en un parque. La pesadilla de 6 patas que había hecho crujir 3 ventanas con su rugido ahora parecía profundamente incómoda. «Gatito», declaró Tommy, extendiendo una mano pegajosa. El acosador de lomo jorobado dio un paso atrás. «Déjame repetirlo». El invicto depredador máximo de un mundo mortal se retiró de un niño de 3 años con zapatos que se iluminaban. «Comandante Murphy», dijo Torvik lentamente, sus escamas cambiaron a un color que estoy bastante seguro significaba alarma y confusión en el lenguaje corporal del Kralon. «¿Qué significa esto?» Golpeé mi panel de datos con la confianza de un hombre que no tenía nada que perder. «Me alegro que lo preguntes. Verás, cada especie aquí tiene depredadores que cazan para sobrevivir. Eficiente, lógico, predecible». Hice una pausa para lograr un efecto dramático. Los niños pequeños no funcionan con ninguna lógica. Son el caos en su forma más pura. Tommy, como si estuviera en Q, ignoró por completo al enorme monstruo alienígena, en cambio, quedó fascinado con sus propios cordones. Se sentó con las piernas cruzadas justo frente al acosador y comenzó a desatarlos. «No tienen miedo», continué, señalando a Tommy como si fuera una pieza de museo. Ningún concepto de peligro y lo más aterrador de todo, ninguna comprensión de la palabra no. «Esto es absurdo», cantó Cavalara mientras sus pétalos bioluminiscentes despedían irritación. «Un juvenil de cualquier especie es vulnerable, no depredador». «Oh, dulce flor de verano», dije. «No tienes idea de con qué estás lidiando. Tommy, amigo, muéstrales porque mamá y papá necesitan café». Tommy me miró con esos grandes ojos inocentes que todo padre sabe que son una trampa. «¿Por qué?» «Porque te lo pedí, campeón». «¿Por qué?» «Porque estamos haciendo una manifestación». «¿Por qué?» «Porque los simpáticos extraterrestres quieren ver lo que puedes hacer». «¿Por qué?» La antena del consejero Zen ahora vibraba a una frecuencia que sugería un profundo malestar. ¿Está funcionando mal? No, dije, revisando mis notas. Este es un interrogatorio táctico. Puede continuar con esto indefinidamente. El récord es de 4 horas y 17 minutos. El sujeto era su abuela. Ella todavía está en terapia. Aparentemente, Tommy se había aburrido de la investigación filosófica y había pasado a su siguiente actividad favorita, probar los límites, específicamente los límites del campo de contención que se suponía debían mantener a los depredadores máximos separados del área de visualización. Caminó hasta la barrera de energía brillante y la tocó con un dedo. El campo parpadeó. «Es un sistema de contención de grado militar», dijo Torvik, elevando la voz una octava. «Puede contener a un acosador en plena furia». Tommy lo pinchó otra vez. El campo parpadeó de forma más notoria. «Es una habilidad estándar de los niños pequeños», expliqué mientras tomaba notas en mi bloc de datos. «Pueden detectar debilidades estructurales en cualquier sistema a través del puro ensayo y error. Cerraduras a prueba de niños derrotadas en minutos. Dispositivos protegidos con contraseña que se pueden descifrar presionando botones al azar. ¿El tejido mismo del espacio-tiempo? Bueno, estamos a punto de descubrirlo». Tommy encontró el panel de control al costado del campo de contención. «Ya sabes,
el que se suponía que estaba detrás de un puerto de acceso cerrado a 3 pies del suelo. De alguna manera había logrado subir usando el propio recinto del acosador como escalera. ¿Cómo llegó allí arriba? Sen zumbó. El enjambre se arremolina detrás de ellos en patrones agitados. No lo sabemos, admití. Los niños pequeños violan varias leyes de la física regularmente. Hemos dejado de cuestionarlo. Tommy presionó un botón. Todos los campos de contención cayeron simultáneamente. Por un hermoso y terrible momento, todos se quedaron congelados. 3 depredadores máximos, 40 delegados alienígenas y un niño de 3 años extremadamente tranquilo ocupaban el mismo espacio abierto. El acosador de espalda raser miró a Tommy. Tommy miró al acosador raserback. Entonces Tommy sonrió, tomó su taza con boquilla de quien sabe dónde la había escondido y la arrojó con la precisión de un juego de feria de borrachos. La taza rebotó en el hocico del acosador. El depredador máximo de Chrome Prime, campeón invicto de un mundo mortal, gritó y se abalanzó detrás de las piernas de Torvik. ¿Lo que está sucediendo? Torvik rugió. El enjambre intentó hacerlo a continuación, adoptando una forma intimidante y zumbando agresivamente hacia Tommy. Exhibición estándar de intimidación de depredadores. Tommy respondió corriendo directamente hacia él con los brazos abiertos y emitiendo un sonido que solo puedo describir como un grito de guerra cruzado con una risita. El enjambre se dispersó en 47 direcciones diferentes. La espina mental de Kalara extendió sus vides psíquicas hacia Tommy, probablemente tratando de comprender con qué estaba lidiando. Las vides tocaron su mente. La espina de la mente se retrajo inmediatamente y sus pedales se marchitaron. La propia bioluminiscencia de Kalara parpadeó rápidamente en lo que reconocí como su versión de un ataque de pánico. ¿Qué sentiste? El consejero Zen le preguntó con urgencia. La voz de Kalara salió estrangulada. Caos. Puro caos sin diluir. No hay patrón, no hay lógica, solo un flujo interminable de conciencia sobre bocadillos y dinosaurios. ¿Y por qué el cielo es azul y si los insectos tienen sentimientos y exigen saber si ya es mañana? Y ella hizo un ruido como el viento a través de un cristal roto. Haz que se detenga. Me aclaré la garganta. Como decía, el máximo depredador de la Tierra. El niño humano. ¿Alguna pregunta? Tommy eligió ese momento para descubrir que los controles de gravedad de la estación también estaban misteriosamente a su alcance. En realidad, dijo Torvik, retrocediendo hacia la salida mientras la gravedad comenzaba a fluctuar. Creo que ya hemos visto suficiente. Pero ni siquiera he llegado a la demostración de la rabieta todavía. Lo llamé. Probablemente debería haberme preocupado más por la situación. Pero honestamente, esto iba mejor que la mayoría de las citas de juegos. La gravedad se estabilizó en aproximadamente el 60% de lo normal, lo que significaba que Tommy ahora estaba rebotando alrededor de la cámara del consejo como si acabara de descubrir los trampolines por primera vez. Lo cual, dado sus gritos de alegría, bien podría haber hecho. ¿Continuamos con la presentación formal? Pregunté, abriendo mi blog de datos como un profesor a punto de comenzar una conferencia mientras el aula está en llamas. Comandante Murphy. Zen zumbó. Los 47 componentes de su enjambre ahora se esconden detrás de varios muebles. Quizás deberíamos reprogramar. Disparates. Lo interrumpí. Estamos llegando a la parte buena. Tommy, ¿puedes mostrarles a los simpáticos extraterrestres tu voz interior? Tommy se detuvo a mitad del rebote, me miró directamente, respiró profundamente y gritó a una frecuencia que estoy bastante seguro de que destrozó la comprensión conceptual del sonido en sí. Las espinas de la mente se enroscaron formando espirales apretadas. Kalara emitió un sonido quejumbroso que las plantas probablemente no deberían ser capaces de producir. Capacidades de guerra sónica. Dije en voz alta por encima de los gritos continuos. Los humanos desarrollan esta habilidad alrededor de los 2 años y la perfeccionan hasta aproximadamente los 5 años. Nótese la duración sostenida y el despliegue táctico. Tommy finalmente se detuvo para tomar aire.
¿Por qué me pediste que me callara si querías que hablara fuerte? Preguntó con el tipo de lógica inocente que podría romper una supercomputadora. Yo no. Me pellizqué el puente de la nariz. No importa, amigo. Lo estás haciendo genial. Lo sé, dijo Tommy con la confianza de alguien que nunca había experimentado dudas sobre sí mismo en toda su vida. Torvik había recuperado algo de su compostura, aunque su acosador de espalda afilada todavía estaba encogido detrás de él como una manta de seguridad muy grande y muy letal. Seguramente debe haber alguna manera de controlar a estas criaturas. Oh, absolutamente, dije. ¿Te gustaría probar? El embajador se irguió hasta alcanzar sus 12 pies de gloria de guerrero blindado. He comandado ejércitos. He domesticado a las bestias de mi mundo. Un pequeño ser humano no puede ser tan difícil. Tommy, grité. El gran extraterrestre quiere que te vuelvas a poner los zapatos. Tommy, que de alguna manera se había quitado ambos zapatos en los últimos 30 segundos, a pesar de que eran de velcro, miró a Torvik con una expresión que había visto antes, generalmente justo antes de un viaje a la sala de emergencias. No. Torvik parpadeó. Niño, soy el embajador Torvik del Imperio Crayon. Cuando doy una orden. No, repitió Tommy sentándose y cruzando los brazos. No te pregunto, te lo digo. No, esto no es una negociación, pequeño humano. Los labios inferiores de Tommy comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su rostro comenzó a arrugarse de una manera que cualquier padre de la galaxia reconocería como el punto de no retorno. Oh, no, dije amablemente. Has activado el protocolo de manipulación emocional. ¿Qué vas a? Torvik empezó justo antes de que Tommy estallara en lágrimas. No cualquier lágrima. Los grandes. Los que vienen con respiración entrecortada y una cara que se pone roja y un sonido que te hace querer darles literalmente cualquier cosa que quieran solo para que se detengan. Haz que cese. Torvik ordenó que sus escamas cambiaran a un color púrpura angustiado. No puedo, dije mientras revisaba mi panel de datos. Una vez desplegada, la secuencia de llanto debe seguir su curso natural. La duración media oscila entre 30 segundos y 3 horas. No hay forma de predecir cuál. Tommy subió el volumen un poco más, añadiendo sollozos ahogados que parecían como si no pudiera respirar. Podía respirar bien. Todo esto fue actuación. Los pedales de cabalar ahora estaban completamente atenuados. La energía psíquica emocional es abrumadora. ¿Cómo sobrevive tu especie a la exposición a esto? Años de desensibilización, expliqué. Cuando un ser humano llega a la edad adulta, ha desarrollado inmunidad a la guerra psicológica, a la falta de sueño y a la negociación con terroristas. Porque han pasado años haciendo las tres cosas con sus propios hijos. Los componentes del consejero Zen vibraban en patrones discordantes. Esto es una pesadilla. Hoy es martes. Lo corregí. Tommy dejó de llorar de repente y su rostro volvió a la normalidad en aproximadamente medio segundo. Había visto algo brillante al otro lado de la habitación y ahora estaba totalmente concentrado en obtenerlo. Y observe las rápidas transiciones emocionales. Continué mi presentación desde la rabia a la alegría, a la desesperación y viceversa en cuestión de segundos. Impredecible, imposible de contrarrestar, altamente efectivo. Tommy había alcanzado el objeto brillante, que resultó ser parte del control de contención de renderizado del enjambre. Lo agarró con ambas manos. No toques eso. Sensri. Tommy los miró, luego miró los controles y luego volvió a mirarlos. Sonrió y presionó todos los botones que pudo alcanzar. El enjambre de robots comenzó a recorrer todos los protocolos de contención en rápida sucesión. Las luces destellaron. Las alarmas sonaron. Los componentes individuales del enjambre comenzaron a volar en círculos en pánico mientras su enlace con la colmena colapsaba. «Deténganlo», Torvik gritó. «No me acercaré a él», dije razonablemente. «Aún no ha tomado su merienda. Está en el nivel máximo de caos». El acosador de lomo negro,
Aparentemente decidiendo que ya había tenido suficiente, intentó correr hacia la salida. Tommy vio el movimiento y con el instinto depredador de una criatura nacida para cazar, lo persiguió. Kitty, regresa. Un depredador máximo de 270 kilos huyó de un niño humano de 14 kilos. Deja que esto penetre en tu mente. Kabara había renunciado a cualquier pretensión de dignidad y se había replegado en una bola protectora, con sus pedales completamente cerrados. Nos rendimos, vientos de la tierra. Por favor, deténganlo. Oh, aún no hemos terminado, dije alegremente, mirando mi agenda. Ni siquiera hemos llegado a la hora de la merienda. Ahí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Tommy había acorralado al acosador Retigar y ahora estaba tratando de subirse a su espalda. «Caballito», declaró. El acosador me miró con una expresión que decía claramente, «Ayúdame». Me encogí de hombros. «Eres un depredador supremo. Descúbrelo». En algún lugar de la estación, otra alarma comenzó a sonar. Tommy había encontrado los controles ambientales. «Está bien», dije mientras tomaba más notas en mi bloc de datos. «Todo esto va según lo previsto». El ojo de Torvik se crispó. «¿Este es su plan, señor?» «Con el debido respeto, si crees que esto es malo, espera hasta que se canse y se niegue a tomar una siesta». Tommy pasó rebotando junto a nosotros, ahora montado sobre el acosador como un caballo muy aterrorizado, agitando su elefante de peluche sobre su cabeza. «Más rápido, gatito». El máximo depredador de un mundo mortal obedeció sin cuestionar. Quiero decir, ¿discutirías con él? Los controles ambientales, como se vio después, eran el nuevo juguete favorito de Tommy, lo que fue desafortunado para todos los demás en la habitación, y por todos los demás, me refiero a toda la estación. «Comandante Murphy». Una voz en pánico crepitó en el intercomunicador. «Esta es la seguridad de la estación. Estamos mostrando múltiples fallas del sistema ambiental en la sala del consejo. ¿Cuál es tu estado?» Miré a Tommy, que en ese momento estaba presionando botones con la minuciosidad sistemática de quien desactiva una bomba, excepto que era exactamente lo opuesto. «El estado es fluido», respondí. «Posiblemente gaseoso, definitivamente no sólido». La temperatura bajó 15 grados en 3 segundos y luego subió 20 grados. Luego las luces cambiaron a lo que solo puedo describir como modo discoteca. ¿Es esa la iluminación pulsada de emergencia?, preguntó Torvik. Sus escamas oscilaban entre la confusión y la alarma tan rápidamente que parecía un árbol de Navidad averiado. «Ese es Tommy», corregí, gritando por encima de las alarmas que se habían unido a la fiesta. Descubrió la causa y el efecto. En realidad, este es un hito crucial en el desarrollo. Deberías sentirte honrado de presenciarlo. Tommy golpeó otro panel. La gravedad se invirtió. Todos caímos al techo. Bueno, la mayoría de nosotros. Tommy, con el centro de gravedad de una bola de boliche y los instintos de supervivencia de alguien que nunca había oído hablar de las consecuencias, estaba pasando el mejor momento de su vida flotando en el medio de la habitación. Una vez más gritó de alegría. «Por favor, no». Kavalara gimió desde su posición pegada al techo. Sus vides colgando como la lámpara más triste del mundo. La gravedad se invirtió nuevamente. Nos estrellamos de nuevo contra el suelo. El acosador de espalda jorobada emitió un sonido que no sabía que las criaturas podían emitir mientras experimentaban una crisis existencial. Seguridad de la estación a la sala del consejo. El intercomunicador volvió a crepitar. «Estamos enviando un equipo para contener la situación». «No lo recomendaría», dije, mientras observaba a Tommy descubrir que al girar en círculos las luces hacían cosas interesantes. «Comandante, con todo respeto, somos profesionales capacitados. Yo también, y no me acercaré a él hasta que me pida jugo». Las puertas se abrieron con un silbido. Entraron 6 miembros de seguridad de la estación, representando 4 especies diferentes, todos armados con diversos tipos de equipos de contención no letales.
Tommy dejó de girar y los miró con la mirada calculadora de un general que inspecciona el campo de batalla. «Oh, no», murmuré. «No puede ser tan malo», dijo el líder del equipo, un Borgón con más confianza que sentido común. «Es solo la cara pequeña de Tommy arrugada. Se avecina una crisis táctica». Me sumergí detrás del acosador de Torvik, que en este punto había aceptado su destino como mi depredador máximo de apoyo emocional. Lo que salió de Tommy fue menos un sonido y más un evento emocional armado. Fue llanto, sí, pero también gritos y de alguna manera implicó tirarse al suelo con el dramatismo de un actor de Shakespeare muriendo en la escena final. Pero hay algo que los que no son padres sobre las rabietas de los niños pequeños no entienden. No solo son ruidosos, sino que son psíquicamente devastadores. Kavalara, al ser una especie telepática, fue el primero en ser afectado. Las emociones, se lamentó. Tanta rabia por nada. La injusticia de que te digan no. La traición de la falta de snacks. No puedo. Ella se desmayó. Su bioluminiscencia parpadea débilmente. El enjambre funciona según la coordinación de la mente colmena y patrones lógicos. Perdió completamente la cohesión cuando se expuso al estado emocional absolutamente caótico de Tommy. Los componentes comenzaron a volar en direcciones aleatorias, chocando contra las paredes, entre ellos y con un oficial de seguridad muy desafortunado. El consejero Zen se agarró la cabeza. ¿El patrón? No hay ningún patrón, solo caos y zapatos diminutos y pepitas de dinosaurio exigentes, que aparentemente son diferentes de las pepitas normales, pero no entiendo cómo. El equipo de seguridad duró aproximadamente 45 segundos antes de retirarse en desorden. Te lo dije, le dije al intercomunicador. Tommy ahora estaba en pleno modo de rabieta, lo que significaba que había pasado del llanto a esa fase en la que los niños pequeños olvidan porque están enojados, pero de todos modos se comprometen a hacerlo. Estaba rodando por el suelo, pateando ocasionalmente sus pies y gritando algo que podrían haber sido palabras en otra dimensión. Minotaur intentó envolver una enredadera a su alrededor, probablemente pensando que podría contener suavemente al niño. La vid tocó el aura de puro caos de Tommy. Los pedales de espinas de la mina comenzaron a marchitarse en tiempo real, volviéndose marrones y crujientes como si alguien hubiera presionado el botón de avance rápido en un documental de naturaleza sobre la muerte. Mi depredador, susurró Kavalara débilmente desde su posición inconsciente. Se está muriendo de horror existencial. ¿Primera vez? Pregunté con simpatía. Torvik se había rendido por completo y ahora estaba sentado en el suelo. Su enorme cuerpo de guerrero lucía completamente derrotado. Hemos conquistado mundos, dijo en voz baja. Luchamos en guerras que duraron generaciones. Domesticamos bestias capaces de destrozar montañas. Miró a Tommy, que ahora golpeaba el suelo con los puños y gritaba sobre algo que podría haber sido quiero a mi mami. Yogur o, sinceramente, cualquier cosa. ¿Cómo vives así? ¿Café? Dije simplemente. Muchísimo café. El acosador del lomo jorobado se había acurrucado en un rincón, con sus 6 patas enroscadas sobre sí mismo, haciéndose lo más pequeño posible. Cada pocos segundos gemía. La rabieta de Tommy estaba llegando a su clímax. Las alarmas sonaban al unísono con sus gritos. Las luces parpadeaban. La gravedad fluctuaba al ritmo de sus patadas. Y entonces, justo en el punto álgido del caos, justo cuando todos los seres en la habitación habían perdido la esperanza, Tommy se detuvo. Así, silencio sepulcral. Se incorporó, se frotó los ojos y bostezó. Tenía sueño, anunció. Luego se arrastró hacia el acosador del lomo jorobado, que también, paralizado por el miedo a moverse, usó al depredador máximo como almohada y se quedó dormido al instante. El repentino silencio fue ensordecedor. Ya está, susurró Torvik, temeroso de hablar. Demasiado alto. ¿Se acabó? Por ahora, dije. Estará inconsciente 1 hora más o menos. Entonces se despertará como si nada hubiera pasado y querrá un bocadillo. Sensanteni se desplomó.
Esta es la infancia de tu especie. Todos sobrevivan a esto. No solo sobrevivan, dije, poniéndome de pie y ajustándome el uniforme. Lo hacemos a propósito, normalmente más de una vez. Mis padres lo hicieron 3 veces. ¿Por qué? Calara croó. Lo que dije es una excelente pregunta que todavía estamos tratando de responder. La sala del consejo parecía una zona de guerra, lo cual, para ser justos, básicamente lo era. Marcas de quemaduras en las paredes debido al mal funcionamiento de la iluminación. Paneles de control que producen chispas. Un acosador de Razorback muy traumatizado usado como cama para niños pequeños. Y 40 delegados extraterrestres que parecen haber presenciado el fin de la civilización. Tommy roncaba pacíficamente, con una mano agarrando su elefante de peluche y la otra enredada en el pelaje del acosador. El depredador máximo no se atrevió a moverse. Saqué mi bloc de datos y continué como si estuviera terminando una presentación perfectamente normal. Así que, para resumir, el niño humano, entidad de caos máximo, 0 instintos de autoconservación, máxima producción de daño emocional. ¿Alguna pregunta? Torvik levantó una mano temblorosa. ¿Cómo? Dijo lentamente. ¿No se extingue tu gente durante esta fase? Ah, excelente pregunta. Toqué mi pantalla y aparecieron lo que parecían estadísticas. De supervivencia. La durabilidad de los adultos humanos está directamente relacionada con las tasas de supervivencia infantil. Mira, mientras Tommy está causando caos, sus padres están en casa lidiando con 2 hermanos mayores. Llevan 8 años en las trincheras. ¿8 años? Los componentes del Zen se estremecieron al unísono. Bueno, la fase de niño pequeño dura solo unos 3 años por niño, pero la mayoría de los humanos tienen múltiples hijos. Es como si hubiéramos oído hablar del modo pesadilla y pensáramos, ¿sabes qué? Hagámoslo de nuevo. Cavalara había logrado recuperarse un poco, aunque sus pedales todavía lucían ásperos. ¿Pero por qué? Seguramente una de estas criaturas es suficiente para llevar a una especie a la locura. Sonreí. Eso es lo que todos se están perdiendo. No es un error en nuestra evolución. Es una característica. Caminé alrededor del dormido Tommy como un profesor dando una conferencia. Cada ser humano adulto que alguna vez conocerás ha sobrevivido años de esto. Años de privación del sueño. Y los niños pequeños se despiertan a intervalos aleatorios y se niegan a volver a dormir. Años de negociación con alguien que no entiende la lógica, la razón ni el concepto de consecuencias. Años de tener sus posesiones destruidas, su paciencia puesta a prueba y su cordura cuestionada a cada hora. Torvik ahora estaba escuchando, con sus instintos guerreros, reconociendo una instrucción táctica cuando la oía. Lo que presenciaron hoy, continué, fue un entrenamiento básico. La crianza humana es el programa de preparación para la guerra psicológica más intensivo de la galaxia conocida. Cuando terminamos de criar a nuestros hijos, estamos condicionados a manejar cualquier crisis con paciencia, resolución creativa de problemas bajo estrés extremo y la capacidad de funcionar con un mínimo de sueño. Hice un gesto hacia Tommy. Él no es nuestro máximo depredador. Él es nuestro programa de entrenamiento y cada ser humano adulto se ha graduado de él. Ya sea como padre, hermano, maestro o simplemente alguien que ha estado en la misma habitación que un niño pequeño que está teniendo una crisis en una tienda de comestibles. La antena del consejero Zen se animó ligeramente. ¿Estás diciendo que los humanos se exponen intencionalmente a este caos para volverse más fuertes? Al principio no fue mi intención, lo admití, pero la evolución descubrió que cualquier especie que pudiera sobrevivir a sus propios hijos probablemente podría sobrevivir a cualquier cosa. Hemos construido sistemas de soporte completos en torno a ello. Grupos de padres, cafeterías en cada esquina, industrias enteras dedicadas a hacer que cosas que los niños pequeños vencerán de todos modos sean seguras para los niños. La inutilidad, susurró Calara, la hermosa y aterradora inutilidad. Exactamente. Sabemos que no podemos ganar.
Sabemos que encontrarán una manera de causar caos sin importar lo que hagamos. Entonces nos adaptamos, aprendemos, desarrollamos una paciencia que raya en lo sobrenatural. Dominamos el arte de mantener la calma mientras todo a nuestro alrededor está en llamas. Abrí otra diapositiva. Negociadores humanos entrenados por niños pequeños que pueden discutir durante 3 horas sobre por qué no quieren usar pantalones. Soldados humanos condicionados a funcionar con 2 horas de sueño porque esa es una buena noche cuando se tiene un bebé en etapa de dentición. Los ingenieros humanos aprendieron a resolver problemas de manera creativa al proteger las casas de pequeños humanos que pueden vencer cualquier cerradura mediante pura determinación y caos. Torvik se levantó lentamente y la comprensión apareció en sus ojos. No nos estás mostrando a tu depredador. Nos estás mostrando tu crisol. Ahora lo estás entendiendo. Dije, todo ser humano que conoces se ha forjado en este fuego. Todos hemos sobrevivido a lo inservible. Todos hemos negociado con terroristas que ni siquiera pueden hablar con frases completas. Todos hemos experimentado la guerra psicológica de alguien que usa como arma emociones que aún no comprende del todo. Miré alrededor de la sala y vi a los delegados reunidos. Trajiste depredadores que cazan por comida, por territorio, por supervivencia. Trajimos aquello que acecha nuestra cordura, nuestro sueño, nuestras posesiones y nuestro último vestigio de dignidad. Y no solo sobrevivimos, lo hacemos con amor. Tommy se movió mientras dormía, murmurando algo sobre dinosaurios. El acosador del lomo jorobado gimió suavemente, pero no se movió. Entonces, cuando miras a la humanidad y te preguntas por qué somos tan resistentes, tan adaptables, tan difíciles de quebrar, cerré mi bloc de datos. Recuerden que todos empezamos aquí con caos y zapatos iluminados. Sem permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, ahora entendemos por qué la galaxia debería temer a la humanidad. Oh, todavía no lo entiendes del todo, dije con una sonrisa. Mencioné que tengo 3 hijos en casa, ¿verdad? El color desapareció de las escamas de Torvik. 3, repitió. 3 de estas criaturas simultáneamente. Bueno, ya no simultáneamente. El mayor tiene 8 años, pero sí, durante un tiempo tuvimos 3 menores de 5. Me encogí de hombros. Mi esposa y yo somos básicamente invencibles en este momento. Nada nos inmuta. Crisis diplomática, por favor. He tenido que lidiar con una doble rabieta en el pasillo de series de un supermercado. Negociación de rehenes. Un juego de niños comparado con convencer a un niño de 4 años de comer verduras. Tortura psicológica. Una vez escuché a Baby Shark en repetición durante 6 horas. Kalara emitió un sonido como el viento en un cementerio. ¿Bebé tiburón? No quieres saberlo, dije rápidamente. Confía en mí en esto. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió aproximadamente 30 minutos después de que los equipos de mantenimiento habían restaurado parcialmente los controles ambientales y alguien me había traído una taza de café muy grande. Tommy todavía estaba dormido en su almohada de depredador ápice, lo que había hecho que mudarse a la cámara secundaria del Consejo fuera un poco complicado. El acosador también tuvo que venir. Tenía demasiado miedo de quedarse atrás y demasiado miedo de despertar a Tommy moviéndose. El gran canciller Victon, un ser cristalino que había estado observando todo el desastre a través de una transmisión de video, llamó a la sesión al orden con todo el entusiasmo de alguien que programa su propia ejecución. Que quede constancia, dijo, mientras sus facetas refractaban la luz en lo que asumí que era un profundo arrepentimiento por haber presenciado la sumisión de la Tierra a la cumbre de los depredadores máximos, hizo una pausa. ¿Alguien desea impugnar la entrada de la Tierra? El silencio era profundo. ¿Alguna objeción? Torvik levantó la mano. Propongo que clasifiquemos inmediatamente a los jóvenes humanos como entidades caóticas de clase 5 según el protocolo de evaluación de amenazas galácticas. Secundada, dijo Kalara débilmente, todavía luciendo como si hubiera pasado por una guerra botánica. ¿Todos a favor?
Todos los delegados levantaron la mano. Tentáculo, enredadera o apéndice apropiado. La moción se aprobó por unanimidad, dijo el canciller Bicton. Además, estoy agregando una moción correlativa para que se le conceda a la Tierra una exención inmediata de cualquier competencia futura de Apex Predator. Acordado. El consejero Sen zumbó. Ya hemos visto suficiente. Más que suficiente. Demasiado. Yo también me muevo, continuó Torvik, poniéndose de pie con la seriedad de alguien que hace una declaración histórica de que el Consejo reconoció formalmente que invadir la Tierra sería una idea catastróficamente estúpida. Hubo un murmullo de acuerdo, no solo por su ejército, continuó Torvik. No por su tecnología ni por sus tácticas, sino porque cualquier especie que reproduzca voluntariamente estas criaturas y sobreviva, no es una especie contra la que queramos luchar. Imagínate, añadió Kalara, con la voz todavía temblorosa. Un planeta entero de seres que han soportado esto durante años, que lo consideran normal, que se lo hacen a sí mismos varias veces y lo llaman planificación familiar. Construyen monumentos a la paciencia, observó Zen. Tienen dichos al respecto, frases como los terribles 2 y los terribles 3 años que sugieren que han categorizado y estudiado este fenómeno durante generaciones. Y todavía siguen haciéndolo, dijo Torvik, sacudiendo la cabeza. Eso no es coraje. Eso no es valentía. Esto es algo más allá de nuestra comprensión. Las facetas del canciller Bicton se atenuaron pensativamente. Comandante Murphy, ¿entiende la Tierra la ventaja que tienen? Me encogí de hombros. La mayoría de los humanos pensamos que estamos cansados todo el tiempo. Realmente no pensamos en la crianza de los hijos como un entrenamiento militar. Es solo que, ya sabes, la vida. Solo la vida, repitió el canciller. Criar entidades del caos que puedan derrotar los campos de contención de grado militar y causar daño psicológico a las especies telepáticas es simplemente vida. Más o menos. Sí, se quedó en silencio por un momento. Luego la moción pasa. Que quede registrado a perpetuidad. La Tierra no debe ser invadida, provocada ni antagonizada innecesariamente. Cualquier especie lo suficientemente tonta como para atacar un planeta lleno de seres entrenados por estas criaturas merece lo que le pase. Aquí, corearon varios delegados. Tommy eligió ese momento exacto para despertar. Se sentó, se frotó los ojos y miró a su alrededor a todos los extraterrestres reunidos con el tipo de alerta instantánea que tienen los niños pequeños, a pesar de haber estado inconscientes hace 30 segundos. ¿Helado?, preguntó esperanzado. Cada delegado dio un paso atrás involuntariamente. Sentí un sudor frío brotar de mi frente. Amigo, no tenemos helado ahora mismo. La cara de Tommy empezó a arrugarse. Espera, dije rápidamente, levantando mis manos. Pero podemos ir a tomar helado si eres un buen chico durante 5 minutos más. El crujido se detuvo. Tommy consideró este chocolate. Absolutamente. Con chispitas. Bueno. Tommy se bajó del acosador, que permaneció inmóvil como un soldado que acaba de sobrevivir a una guerra y no puede creer que haya terminado. Dejé escapar un suspiro. No sabía que lo había estado sosteniendo. Detrás de mí, escuché a Torvik susurrar algo que sonaba como una oración. Bueno, dije, levantando a Tommy y colocándolo en mi cadera con la facilidad de alguien que había hecho esto miles de veces. A menos que haya otros asuntos que atender, creo que regresaremos a la Tierra. Por favor, háganlo. El canciller Bicton y el comandante Murphy dijeron lo mismo. Sí, en nombre de todo el Consejo Galáctico, gracias por no traer a tus 3 hijos, sonreí. De nada. Aunque mi esposa se ofreció, pensó que sería más gracioso. El horror en sus rostros era hermoso. Tu esposa, dijo Kalara con voz débil, tiene sentido del humor con esto. Tienes que hacerlo, dije, si no, no sobrevivirías. Eso es otra cosa que aprendemos. Ríete o llora, y reír usa menos pañuelos. Tommy se despidió del acosador con la mano. Adiós, gatito. El acosador cerró los ojos,
posiblemente rezando a los dioses en los que creían los superdepredadores. Mientras llevaba a Tommy hacia la salida, oí al consejero Zen decir en voz baja: necesitamos actualizar nuestros libros de texto de xenobiología. En humanos, deberíamos añadir, advertencia, no se involucren, especialmente con los pequeños. De acuerdo, retumbó Torvik. Conquistamos mundos de muerte. Dominamos los viajes interestelares. Construimos imperios a través de las galaxias. Pero esto, señaló la zona de desastre que era el fin de aquellos en la Cámara del Consejo. Esto nos supera. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás una última vez. Por si sirve de algo, todos ustedes lo hicieron mejor que la mayoría de los nuevos padres en su primer día. Al menos nadie lloró. Lloré, admitió Kavalara. Por dentro, donde habitan mis emociones. Eso cuenta, dije con compasión. Tommy me tiró del cuello. Papá, cuando un helado, ahora mismo, amigo, ahora mismo. Al salir de la Cámara del Consejo, oí al rector decir: se levanta la sesión. Alguien debería darle terapia al acosador y alguien más debería actualizar nuestra base de datos de evaluación de amenazas. La humanidad acaba de ascender varios niveles. ¿Qué nivel? Alguien preguntó. Todos ellos, fue la respuesta. Sonreí y acomodé a Tommy en mi cadera. Otro día exitoso de diplomacia interreligiosa. A mi esposa le encantaría esta historia. Aunque definitivamente estaba omitiendo la parte en la que le prometí a Tommy helado con chispas. Ella había dicho específicamente nada de azúcar antes de la cena. Pero eso fue un problema para mi yo futuro. El yo actual acababa de convencer con éxito a todo el Consejo Galáctico de que la humanidad estaba demasiado loca para invadir. Y honestamente, no se equivocaron. Éramos una especie que miró la fuerza más caótica de nuestro ecosistema y decidió criarlos con amor, paciencia y una cantidad impía de café. Si eso no fue aterrador, entonces no sé qué fue. ¿Papá?, preguntó Tommy mientras caminábamos hacia el muelle de atraque. Sí, amigo. ¿Por qué los extraterrestres tienen un aspecto tan raro? Me reí. Esa chica es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Y así, sin más, partimos otra vez. En algún lugar detrás de nosotros, escuché el débil sonido del Consejo Galáctico gimiendo al unísono. Sí, la humanidad iba a estar bien.